Hola, hoy vamos a hablar de la nutrición en los estados catabólicos. Vamos a hablar de la sepsis y su nutrición. La sepsis es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente, es decir, puede ser por exámenes de laboratorio o por la historia clínica con lo que se puede diagnosticar con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, es la respuesta abrumadora, o sea, exagerada y potencialmente mortal del organismo ante una infección que puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos o la muerte. En otras palabras, es la respuesta exagerada y tóxica del organismo ante una infección y se llama así cuando se cumple con los criterios de frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, de temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 y de conteo de leucocitos de mayor de 12.000 o menor de 4.000 y de leucocitos normales con más de 10% de formas inmaduras y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones. Menciona 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar la sepsis. Los criterios que se utilizan en laboratorio es la hiperglucemia, es decir, que la glucosa en la sangre sea mayor de 120 miligramos por decilitro cuando no se tiene diabetes. Leucocitos que sea mayor de 12.000 o menor de 4.000. Que el número de leucocitos normal sea menor de 10% de formas inmaduras. La saturación en sangre venosa mixta sea menor de 70%, la frecuencia respiratoria menos de 20 respiraciones, que exista un edema significativo o un balance hídrico positivo, es decir, que se esté reteniendo líquidos, como se dice comúnmente, la temperatura sea mayor de 38 grados o menor de 36, que puede existir un estado de alteración mental y que la proteína C reactiva sea 2 veces el valor de lo normal. Las dos fases del estrés metabólico en la sepsis son la fase EBB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque. Se caracteriza primordialmente por hipovolemia, es decir, cuando existe poca cantidad de sangre, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Sus características son el choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, VO2 disminuido, hipotensión e hipotermia. Y la fase flow, también conocida como fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo postreanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Sus características son el catabolismo, el aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, excreción de nitrógeno aumentada, velocidad metabólica aumentada y alteración en el empleo de nutrientes. Cuando existe la sepsis se presenta un gasto energético incrementado, que este puede, bueno, suele incrementarse entre el 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal, es decir, sobre sus necesidades energéticas basales en una persona sana o en ese mismo individuo cuando está sano, se incrementa en 1.5 o 2 veces ese requerimiento, pero pueden llegar a ser mayores cuando el estado es más grave. La falla orgánica múltiple en la sepsis es una disfunción simultánea en diversos órganos, durante la cual se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico,
con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son la hipoglucemia, el aumento de la concentración sanguínea de ácido láctico con la acidosis metabólica que eso conlleva, la disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa contribuirá a incrementar la producción hepática de urea, riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos y el desarrollo de hipertrigliceridemia. Se reduce la tasa de cetogénesis, la lipogénesis incrementa y aumenta el cociente respiratorio. La función del soporte nutricional en la sepsis pues debe de formar parte integral de todas las medidas del tratamiento del paciente. Este puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La función es la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y la disminución de los días de internación en la unidad de cuidados intensivos. Y el inicio de esta nutrición debe de iniciarse dentro de las 24 a las 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. Asimismo, debe de ser cuando esté hemodinámicamente estable. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Bueno, existe el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Es necesario, sobre todo en las fases iniciales del soporte nutricional, un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. ¿Cómo se debe de iniciar la nutrición? ¿De manera completa o trófica? Pues la mejor forma de iniciar la nutrición es de manera trófica, es decir, no con el 100% de los requerimientos, sino con un 60 al 70% de lo que requiere el paciente, con aportes limitados hasta 500 kilocalorías por 24 horas. Es probablemente la mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, y se ha de ir avanzando paulatinamente hasta alcanzar cubrir el 100% del aporte energético del paciente según su tolerancia. La función de la nutrición parenteral es recomendable. Es recomendable cuando no se puede emplear la vía enteral, cuando esta está contraindicada. Siempre lo mejor es comenzar con la vía enteral y solo si esto no es posible, pues se recurrirá a la parenteral. Su función pues es la misma que la vía enteral, es aportar los nutrientes que requiere el paciente con el fin de ayudarle a la recuperación y a evitar o disminuir el riesgo de desnutrición. Las recomendaciones de macronutrientes para el paciente séptico, estas se manejan por gramos y tenemos que de carbohidratos se darán de 5 a 6 gramos por kilogramo al día, de lípidos de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día y de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos de kilogramos por día. Y bueno, esto fue todo lo relacionado con la nutrición en la sepsis. Muchas gracias.